Mi esposo me engañó con su recepcionista, pero cuando pedí ayuda mis padres me culparon y me abandonaron. Ahora que estoy comprometida con un millonario, volvieron suplicando, pero mi venganza los dejó sin palabras. Tengo 33 años, trabajo en marketing digital, y hay algo que necesito sacar de mi pecho, porque todavía me cuesta creer que mi propia familia me hizo esto. La cosa es que hace como 8 años mi vida se fue al carajo cuando descubrí que mi esposo me estaba engañando, y en lugar de apoyarme, mis padres literalmente me culparon a mí y me cerraron la puerta en la cara. Pero ahora que estoy comprometida con un hombre que, ya sabes, tiene dinero, de repente quieren ser parte de mi vida otra vez. Y no es tan simple como suena. Supongo que debería empezar desde el principio para que entiendan el nivel de traición que estoy hablando aquí. Me casé con Connor cuando tenía 25 años. Fue una boda linda, nada extravagante pero bonita, y mis padres Kenneth y Sharon parecían felices. Oh, eso pensé yo. Connor trabajaba en una firma de contabilidad. Yo estaba empezando mi carrera en marketing, y todo parecía normal, ¿sabes? Como cualquier matrimonio joven tratando de salir adelante. Teníamos un apartamento pequeño, un gato que se llamaba Emster. Whiskers. Sí, yo sé. Nombre super origin. Y hacíamos planes para el futuro tipo comprar una casa, tener hijos, toda esa vaina. La cosa es que durante los primeros años todo estuvo bien. O sea, teníamos nuestras peleas normales como cualquier pareja, pero nada grave. Connor a veces trabajaba hasta tarde, yo también. Y como ambos estábamos enfocados en nuestras carreras, pues no le daba mucha importancia a esas cosas. Mis padres vivían como a una hora de nosotros. Los veíamos seguido, en Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, ya saben cómo es. Tengo 2 hermanos mayores, Douglas y Florence, y 2 menores, Clarence y Edith. Douglas y Florence siempre fueron como los favoritos de mis padres, no sé por qué, pero siempre fue así. Clarence y Edith vivían en otro estado con sus familias, así que no los veía tanto. Todo cambió hace 8 años, cuando tenía como 25, casi 26. Connor había estado actuando raro. Por unas semanas llegaba más tarde de lo normal. Estaba pegado al teléfono todo el tiempo, y cuando le preguntaba qué pasaba me decía que nada, que era el trabajo, que estaban con un cliente grande, bla bla bla. Yo quería creerle, ¿me explico? Porque una no se casa pensando que tu esposo te va a traicionar así. Pero una noche llegué temprano a la casa. Tipo 7 de la tarde, normalmente llegaba como a las 8, y Connor no estaba. Su teléfono estaba en la mesa de la cocina, se le había olvidado llevárselo al trabajo o donde sea que estuviera, y empezó a sonar. No soy de esas personas que revisan el teléfono de su pareja. La verdad, siempre pensé que eso era tóxico, y que si no hay confianza no hay nada. Pero algo en mi estómago me dijo que mirara. Era un mensaje de una tal Beca de la oficina, que decía algo como, no puedo esperar a verte otra vez. Lo de anoche fue increíble. Y yo me quedé ahí parada en medio de la cocina sintiendo como si el piso se abriera. Debajo de mí. Abrí el teléfono. La contraseña era mi fecha de cumpleaños, irónicamente. Y había mensajes y mensajes, fotos también, cosas que no voy a describir aquí, pero que básicamente confirmaban que Connor llevaba meses, literal meses, acostándose con la recepcionista de su oficina. No recuerdo bien qué hice después. Creo que me senté en el sofá y me quedé mirando la pared por no sé cuánto tiempo. Connor llegó como a las 9. Me vio con el teléfono en la mano. Y su cara, Dios, su cara fue suficiente para confirmar todo. Ni siquiera lo negó al principio. Solo se quedó ahí parado diciendo cosas como, puedo explicarlo, y no es lo que piensas, cuando claramente era exactamente lo que yo pensaba. Le dije que se largara, que se fuera de la casa, y él intentó abrazarme. ¿Puedes creerlo? Después de todo eso intentó abrazarme y decirme que me amaba, que había sido un error, que beca no significaba nada. Le grité que se fuera, y eventualmente lo hizo. Se fue. A un hotel o algo así, no sé y no me importaba. Esa noche no dormí nada, obviamente. Y a la mañana siguiente llamé a mi mamá llorando. Le conté todo, esperando que me dijera que podía ir a quedarme con ellos unos días, mientras pensaba qué hacer. Porque nuestro apartamento estaba a nombre de Connor, y yo técnicamente no tenía dónde ir. Y aquí viene la parte que todavía me cuesta creer. En serio. Mi mamá se quedó callada por un momento y luego me dijo, y juro que estas fueron sus palabras exactas. Hannah, ¿qué hiciste tú para que Connor buscara afecto en otra mujer? Me quedé helada. Tipo, literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Le dije, mamá, ¿qué? Yo no hice nada. Él me engañó, y ella empezó con toda esta mierda sobre cómo los hombres no se van de un matrimonio si están satisfechos en casa, que debía haber algo que yo no estaba haciendo bien,
que tal vez trabajaba demasiado o no le prestaba suficiente atención a Connor. Le dije que estaba loca, que Connor era el que había roto los votos del matrimonio, no yo, y que necesitaba un lugar donde quedarme, por favor. Y ella me dijo, con esa voz fría que usaba cuando estaba decepcionada de algo, que ella y mi papá no iban a apoyar mi decisión de dejar a Connor, que el matrimonio era sagrado y que yo necesitaba trabajar en arreglarlo. No podía creerlo. Le dije, mamá, me engañó con su recepcionista. Literal, tengo pruebas en su teléfono. Y ella seguía con que los matrimonios pasan por cosas difíciles y que yo era muy inmadura para entender cómo funcionaban las relaciones de verdad. Le pregunté si podía ir a quedarme con ellos, aunque sea una semana mientras encontraba otro lugar. Y me dijo que no, que si yo decidía dejar a Connor tendría que resolver mis propios problemas, porque ellos no iban a ser parte de eso. Colgó el teléfono y yo me quedé ahí sentada en shock total. Llamé a mi hermano Douglas pensando que tal vez él sería más razonable, pero me salió con la misma mierda. Florence tampoco me apoyó. Me dijo que mamá y papá tenían razón, que yo era muy dramática y que todos los matrimonios tenían problemas. Clarence y Edith, los menores, me llamaron después y me dijeron que querían apoyarme pero que vivían muy lejos y que tenían sus propios problemas. La mamá de Edith estaba enferma o algo así, entonces básicamente no podían ayudar mucho. Al final terminé llamando a mi amiga Heather, que me conocía desde la universidad, y ella me dijo que me fuera a quedar con ella y su esposo Daniel sin pensarlo 2 veces. Me quedé con Heather y Daniel como 3 meses mientras tramitaba el divorcio. Fue la peor época de mi vida. No voy a mentir. Lloraba todos los días, no solo por Connor, sino por mis padres. Porque, ¿cómo es posible que tus propios padres te culpen cuando eres la víctima? Connor intentó llamarme como 1000 veces. Me mandaba flores al trabajo. Aparecía en lugares donde sabía que yo iba a estar, pero yo no le hablaba. Contraté una abogada, una mujer increíble que se llamaba Patricia, y ella me ayudó a divorciarme de Connor en tiempo récord porque teníamos evidencia clara de la infidelidad y no teníamos hijos ni propiedades complejas que dividir. Durante todo ese tiempo, mis padres no me llamaron ni una sola vez. Ni una. Douglas y Florence me mandaban mensajes ocasionales preguntando si ya había reconsiderado volver con Connor, como si eso fuera una opción real. Les bloqueé a todos eventualmente, porque no podía con esa negatividad mientras estaba tratando de reconstruir mi vida. Heather y Daniel fueron increíbles. Ellos y otro grupo de amigos fueron mi familia durante ese tiempo. Después de los 3 meses conseguí mi propio apartamento, un estudio pequeño pero lindo, y empecé terapia porque lo necesitaba desesperadamente. Pasaron como 5 años, 5 años completos, sin hablar con mis padres ni con Douglas y Florence, Clarence y Edith. Me llamaban de vez en cuando, pero era raro, tipo conversaciones incómodas de 10 minutos donde no hablábamos de nada profundo. Yo seguí con mi vida, me enfoqué en mi carrera, hice terapia, salí en algunas citas que no llegaron a nada serio, y entonces, hace como 3 años, conocí a Nathan. Conocí a Nathan de la forma más random posible. Estaba en su restaurante con Heather, porque habían abierto un lugar nuevo en el centro, y queríamos probarlo. El restaurante era increíble, la comida espectacular, y en algún momento el dueño salió a hablar con las mesas. Ya sabes, ese tipo de cosas que hacen los dueños de restaurantes fancy. Llegó a nuestra mesa, empezamos a hablar, había química inmediata, y al final de la noche me pidió mi número. Heather me hizo señas con los ojos tipo, dile que sí, y yo le di mi número. Nathan resultó ser la persona más genuina que he conocido. Es dueño de ese restaurante, pero también tiene otros 2, y resulta que su familia es dueña de una cadena de panaderías, que son súper conocidas en la región, tipo, tienen como 30 locales o algo así, pero él nunca alardeaba de eso, nunca. De hecho, no me contó sobre el negocio familiar hasta como nuestro 5º date, porque quería que lo conociera a él como persona, no como el hijo de la familia rica de las panaderías. Salimos por 2 años antes de que me propusiera matrimonio, y esos 2 años fueron los más felices de mi vida hasta ese momento. Nathan sabía todo sobre mi divorcio, y sobre cómo mis padres me habían tratado. Estaba furioso cuando se lo conté. Me dijo que no podía entender cómo unos padres podían hacerle eso a su hija, pero también me apoyó en mi decisión de mantener la distancia con ellos. Me dijo que él sería mi familia si yo quería, que su familia me aceptaría con los brazos abiertos, y así fue. Los papás de Nathan son increíbles. Su mamá me trata como a una hija. Sus hermanos me incluyeron en todo desde el principio. Fue raro al principio. No voy a mentir, porque yo estaba acostumbrada a sentirme rechazada por la familia, pero ellos me hicieron sentir amada y aceptada de una forma que no había experimentado en años. Cuando Nathan me propuso matrimonio fue perfecto. Lo hizo en la playa durante un fin de semana que pasamos en la costa.
Nada extravagante, pero súper significativo para nosotros. Dije que sí, obviamente. Y unas semanas después subí una foto del anillo a mis redes sociales con un caption simple tipo, dije que sí, con un emoji de anillo. No pensé mucho en eso. La verdad, solo quería compartir mi felicidad con mis amigos. 2 días después, 2 días literalmente, recibí un email de mi mamá. Era la primera vez que intentaba contactarme en 5 años. El email era largo, como 3 párrafos, diciendo que había visto mi foto en Facebook. No sé cómo, la verdad, porque pensé que los tenía bloqueados, pero supongo que alguien más les mostró, que estaba muy feliz por mí, que siempre supo que yo encontraría a alguien especial, y que le gustaría que habláramos y nos pusiéramos al día. No mencionó nada sobre Connor, nada sobre cómo me trató, nada. Solo actuó como si no hubiera pasado nada. Le mostré el email a Nathan, y él me dijo que hiciera lo que me sintiera cómoda haciendo, que él me apoyaría en cualquier decisión. Honestamente, no sabía qué hacer. Parte de mí quería responder y decirle todo lo que pensaba, pero otra parte solo quería ignorarla. Al final decidí no responder. Pensé que si realmente querían reconectarse, tendrían que hacer más que mandar un email genérico después de 5 años de silencio. Una semana después, un sábado por la mañana, tocaron el timbre de mi apartamento. Nathan estaba conmigo, estábamos haciendo brunch tranquilos, y cuando abrí la puerta era mi mamá y mi papá parados ahí con una caja de donas de una panadería cualquiera, no de la familia de Nathan, otra, y sonrisas forzadas en sus caras. Me quedé congelada. Nathan se acercó y me puso la mano en la espalda tipo apoyo silencioso. Mi mamá dijo, «Hola, cariño, queríamos sorprenderte», y trató de abrazarme, pero yo me moví hacia atrás. Les pregunté qué estaban haciendo ahí, y mi papá Kenneth dijo que querían disculparse en persona, que habían estado pensando mucho sobre lo que pasó y que se habían dado cuenta de que estuvieron mal. Sonaba ensayado, ¿sabes? Como si hubieran practicado el speech en el carro. Les pregunté cómo sabían dónde vivía, y mi mamá dijo que Douglas les había dado la dirección, lo cual me hizo enojar todavía más porque eso significaba que Douglas sabía dónde vivía todo este tiempo y nunca me había contactado. Los dejé pasar porque no quería hacer una escena en el pasillo, pero les dejé claro que no estaba feliz de verlos. Se sentaron en mi sofá y empezaron con toda esta historia sobre cómo habían reflexionado sobre sus acciones y se daban cuenta de que me habían fallado cuando más los necesitaba. Mi mamá hasta tenía lágrimas en los ojos, pero algo en mí sabía que no era genuino. Entonces Nathan preguntó, muy educado pero directo, ¿cuándo exactamente habían tenido esta revelación? Y mi papá tartamudeó un poco antes de decir que había sido un proceso gradual. Nathan entonces dijo, con esa voz tranquila que usa cuando está siendo sarcástico pero educado, es interesante que ese proceso gradual haya culminado justo después de que vieron que Hannah se comprometió conmigo, ¿no creen? Y mis padres se quedaron callados. Mi mamá intentó decir que no tenía nada que ver con eso, que habían querido contactarme antes, pero no sabían cómo, y Nathan solo levantó una ceja tipo, ¿en serio vamos a hacer esto? Entonces mi papá, y esto fue lo que me hizo darme cuenta de sus verdaderas intenciones, miró a Nathan y le preguntó a qué se dedicaba. Nathan le dijo que tenía restaurantes, y mi papá preguntó, ¿oh cuántos? Como si estuviera evaluando el valor neto de Nathan en su cabeza. Nathan dijo que tenía 3 y que su familia también tenía otros negocios. Pude ver la cara de mi mamá iluminarse, literal, tipo puedo ver el signo de dólares en sus ojos. Y entonces mi mamá dijo algo sobre cómo era maravilloso que yo hubiera encontrado a alguien tan exitoso y estable, no como Connor. Ahí fue cuando exploté. Les dije que no podían venir aquí después de 5 años, después de culparme por la infidelidad de mi esposo, después de cerrarme la puerta cuando más los necesitaba, y actuar como si nada hubiera pasado solo porque ahora estaba comprometida con alguien que tiene dinero. Mi mamá intentó interrumpirme, pero yo seguí hablando. Les dije que habían sido los peores padres posibles, que me habían abandonado cuando estaba destruida, que me habían hecho sentir como si yo fuera la culpable de que Connor me traicionara. Mi papá se enojó y dijo que yo estaba siendo dramática, que ellos solo habían intentado darme un consejo difícil en ese momento, y que ahora estaban tratando de arreglar las cosas. Le grité que su consejo difícil había sido culpar a la víctima y cerrarme la puerta en la cara. Mi mamá empezó a llorar de verdad esta vez, y dijo que sentía mucho haberme lastimado, pero que esperaba que yo pudiera perdonarlos porque soy su hija. Nathan, que había estado callado observando todo, se paró y les dijo con una voz muy calmada pero firme que necesitaban irse. Mi papá le dijo que esto era entre familia y que él no tenía nada que ver. Nathan sonrió, esa sonrisa que usa cuando está a punto de decir algo contundente, y dijo, voy a ser el esposo de Hannah en unos meses. Eso me hace familia.
Y como su familia les voy a decir exactamente lo que pienso. Ustedes abandonaron a su hija en el peor momento de su vida porque decidieron culparla por las acciones de un hombre infiel. ¿No se comunicaron con ella en 5 años? 5 años completos. Y ahora aparecen aquí con donas baratas y disculpas vacías porque vieron que se va a casar con alguien que tiene dinero. Si creen que voy a dejar que entren en su vida otra vez, solo para lastimarla cuando decidan que ya no soy útil para ustedes, están muy equivocados. Mi mamá se veía ofendida y dijo que Nathan no sabía de qué estaba hablando, que ellos amaban a su hija. Nathan entonces sacó su teléfono y les mostró algo. No vi qué era, pero dijo, esto es una búsqueda de Google de mi familia. Tardaron menos de 2 minutos en averiguar nuestro valor neto aproximado, después de ver el anuncio de compromiso de Hannah, ¿verdad? No finjan que esto es sobre reconectarse con su hija por las razones correctas. Mi papá se puso rojo y empezó a tartamudear, mi mamá seguía llorando, y Nathan solo le señaló la puerta. Antes de irse, mi mamá me miró y dijo, Hannah, por favor, somos tu familia, dame una oportunidad de arreglar esto. Le dije que se fueran y que no volvieran. Nathan cerró la puerta detrás de ellos, y yo me derrumbé en el sofá, llorando. No estaba llorando porque extrañara a mis padres, estaba llorando porque finalmente había confirmado lo que siempre había sospechado, que solo les importaba las apariencias y lo que podían ganar de mí. Nathan me abrazó y me dijo que lo sentía, que no debió haber sido tan duro con ellos, pero yo le dije que no se disculpara, que había dicho todo lo que yo quería decir pero no podía. Pasamos el resto del día en el apartamento viendo películas y comiendo comida chatarra, que es básicamente nuestra forma de lidiar con el drama. Pensé que ese sería el final, pero 2 días después mi teléfono empezó a sonar. Era un número que no conocía, pero era del área donde viven mis abuelos paternos. Contesté pensando que tal vez era una emergencia, y era mi abuelo diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre cómo había tratado a mis padres. Le pregunté quién le había dado mi número, y me dijo que Kenneth lo había hecho, que mis padres estaban devastados por mi comportamiento, y que necesitaba disculparme con ellos inmediatamente. No lo podía creer. Les expliqué a mis abuelos todo lo que había pasado, lo de Connor, lo de cómo mis padres me habían culpado y abandonado, lo de cómo aparecieron después de 5 años, solo porque Nathan tiene dinero. Mi abuelo me interrumpió y dijo que eso no importaba, que ellos son mis padres y que yo les debía respeto sin importar qué. Le dije que el respeto se gana y que ellos habían perdido el mío hace mucho tiempo. Mi abuela, que estaba en otra extensión o en altavoz, dijo que yo siempre había sido problemática y que no era sorpresa que Connor me hubiera engañado si así trataba a mi familia. Colgué el teléfono y los bloqueé también. Le mandé un mensaje a Clarence y Edith contándoles todo, y ellos me dijeron que habían escuchado una versión muy diferente de la historia de parte de mis padres, que básicamente habían pintado todo como si yo fuera una hija malagradecida que había rechazado sus disculpas sinceras. Clarence me creyó a mí, Edith dijo que no quería meterse en el medio de todo esto. Está bien, supongo. No puedo obligar a la gente a que me apoye. Una semana después recibí un email de mis abuelos, largo, como 2 páginas, básicamente diciéndome que tenía un problema de actitud, que siempre había sido así desde niña, que necesitaba aprender humildad y gratitud, y que si no me disculpaba con mis padres me iba a arrepentir. Les respondí con un solo párrafo diciéndoles que me habían dejado muy claro dónde estaban sus prioridades y que respetaba su decisión de apoyar a sus hijos, pero que yo no iba a dejar que nadie me tratara como me habían tratado mis padres. Los bloqueé también después de eso. Nathan y yo seguimos con nuestra vida y con los planes de la boda. Su familia fue increíble durante todo el proceso. Me ayudaron con todo. Su mamá hasta me acompañó a escoger el vestido. Douglas y Florence intentaron contactarme un par de veces, pero no les respondí. Ya había tenido suficiente con toda esa gente. Clarence me mandaba mensajes de apoyo cada cierto tiempo, pero nunca hacía nada concreto. Tipo, solo eran mensajes de «te apoyo», pero sin acción real detrás. 2 meses después del primer intento de reconexión, mis padres aparecieron otra vez en mi apartamento. Esta vez Nathan no estaba. Había ido a revisar uno de sus restaurantes. Tocaron el timbre y cuando vi que eran ellos a través de la mirilla, no quería abrir, pero seguían tocando y no quería que molestaran a los vecinos. Entonces abrí la puerta, pero me quedé en la entrada sin dejarlos pasar. Mi papá habló primero esta vez. Dijo Hannah. Sé que estás enojada y tienes derecho a estarlo. No actuamos como deberíamos haberlo hecho cuando te divorciaste de Connor. Te fallamos, te lastimamos, y no hay excusa para eso. Mi mamá estaba llorando otra vez, y dijo que llevaban 2 meses yendo a terapia, tratando de entender por qué habían reaccionado.
Así, que se habían dado cuenta de que habían proyectado sus propios miedos sobre el divorcio en mí, que estaban avergonzados de admitir que su hija se estaba divorciando, y por eso habían preferido culparme a mí en lugar de apoyarme. Sonaba más genuino esta vez. No voy a mentir, pero yo todavía estaba súper cautelosa. Les pregunté por qué había tomado 5 años y un compromiso con alguien rico para que tuvieran esta revelación. Mi mamá dijo que era justo que yo pensara eso, que había demorado mucho en pasar, pero que genuinamente querían intentar reconstruir nuestra relación si yo estaba dispuesta a darles esa oportunidad. Dijo que no esperaban que los perdonara inmediatamente, que entendían que tomaría tiempo, pero que querían intentarlo. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que no podía simplemente olvidar 5 años de dolor porque ahora decidían aparecer con disculpas. Mi papá dijo que lo entendían completamente, que estarían esperando cuando yo estuviera lista, y se fueron sin presionar más. Fue raro, la verdad, porque esperaba más drama, pero ellos solo se fueron tranquilamente. Hablé con Nathan sobre todo eso cuando llegó a casa. Él me dijo que al final del día era mi decisión, que él no iba a decirme qué hacer con mis padres, pero que si decidía darles otra oportunidad, él estaría ahí para apoyarme, y si decidía mantenerlos fuera de mi vida, también me apoyaría en eso. Hablé con mi terapeuta también. Tuve como 3 sesiones extra ese mes procesando todo, y al final decidí que no estaba lista para dejarlos entrar en mi vida otra vez. Tal vez algún día, no sé, pero no ahora. Les mandé un email, porque no quería hacer una conversación en persona, diciéndoles que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba más tiempo y espacio antes de poder considerar reconstruir una relación con ellos. Les pedí que respetaran eso, y que no aparecieran en mi apartamento o intentaran contactarme hasta que yo estuviera lista. Mi mamá respondió diciendo que entendían y que estarían esperando. Nathan y yo nos casamos 3 meses después en una boda preciosa en un viñedo. Invitamos como a 150 personas, la mayoría de su familia y nuestros amigos. Clarence vino con su esposa. Edith no pudo porque su suegra estaba muy enferma. No invité a mis padres, ni a Douglas, ni a Florence, ni a mis abuelos paternos. Fue mi decisión, y la mantuve. La boda fue perfecta. Todo salió como queríamos, y Nathan y yo estamos viviendo nuestro mejor momento. Después de la boda, recibí un mensaje de texto de un número desconocido felicitándome. Era mi mamá usando un teléfono de alguien más porque yo todavía la tenía bloqueada. El mensaje decía algo sobre cómo se alegraba de que hubiera sido un día hermoso, y que esperaba que algún día ella pudiera estar ahí para celebrar conmigo. Le respondí con un simple gracias y dejé las cosas así. No sé si alguna vez voy a perdonar a mis padres. Completamente. Honestamente no sé si quiero tenerlos en mi vida de la forma que ellos quieren estar. Lo que sí sé es que finalmente tengo la familia que siempre merecí, en Nathan y en su familia, en Heather y Daniel, y nuestro grupo de amigos que me apoyaron cuando más lo necesité. La semana pasada Nathan me preguntó si alguna vez había considerado tener hijos. Le dije que sí, que me gustaría, pero que me daba miedo repetir los patrones que viví con mis padres. Él me tomó la mano y me dijo que yo era la persona más fuerte y resiliente que conocía, que había sobrevivido traición y abandono, y había salido del otro lado siendo todavía capaz de amar y confiar, y que eso me hacía exactamente el tipo de persona que sería una madre increíble. No sé si tiene razón, pero me hizo sentir mejor. Supongo que el tiempo dirá qué pasa con todo esto.